Mi nombre es Marcelo Folari, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación y hoy seré el coordinador de esta comisión del quinto Foro de Experiencias Innovadoras. Este espacio forma parte de la Semana Internacional del Diseño, que este año ofrece más de 2.700 actividades y 270 comisiones en vivo completamente gratuitas, a las que se accede inscribiéndose en palermo.edu semana. ¿Sí? Nos acompañan para exponer en esta comisión, los nombro en el orden que van a ir presentando: Marina Mestoy, Elsa Bettendorf, Marcelo Folari quien les habla, yo me paso para el final, Silvia Porro, Anabela Reggiani, Nadezhda Siachoque, Marcelo Torres, Lorena Urselay, Gisela Bargovic, Silvana Zamborlini y Juan Pablo Zuluaga. ¿Sí? Sigo con Juan Pablo, decirle Payo, así ya... Payo para los amigos, me parece muy bien. Sí. Me parece muy bien. Bien, yo voy a ir, bueno, los iré presentando a cada uno de ustedes. Vamos a tener 7 minutos para cada uno de ustedes para desarrollar su tema, y yo también, si llegamos a tiempo. Y la idea es que hable uno después del otro, en el orden que los vamos nombrando. Les recuerdo que al momento de exponer, dicha persona será la única que tendrá habilitada la opción del micrófono. O sea, que el resto apaguemos los micrófonos, no así la cámara, ¿sí? Durante la presentación de cada uno de ustedes. La idea es, yo los voy a estar controlando por un cronómetro y más o menos les voy a avisar cuando falte un minuto. La idea es que todos tengamos los tenemos a 7 minutos y medio como mucho. ¿Sí? Durante el desarrollo de las exposiciones, todos podrán escribir las preguntas en el chat y luego tendremos un espacio para responderlas y armar un debate entre todos los que estamos participando en esta comisión. ¿Sí? Una cosa que me pareció interesante sugerir es que hay como 3 núcleos de reflexión que estamos proponiendo en esta jornada, ¿sí? De las aulas a las comunidades de aprendizaje, de los profesores a directores de proyectos integradores y de estudiantes a protagonistas de los procesos de aprendizaje. Eso me parece que es interesante, y invitarlos a todos a reflexionar, ¿sí? A plantearse preguntas, más que respuestas. La idea es justamente que este foro sirva para generar un espacio de reflexión en todo lo que estamos discutiendo dentro de las experiencias innovadoras docentes en la facultad. ¿Sí? Sin más interludios, vamos a darle la voz y la cámara a Marina Mestoy. Discúlpame, ¿puedo hacerte una pequeña... yo he hablado con Ayelén por el tema del tiempo, Sí. Porque yo le decía que nosotras somos 3, entonces Correcto. me dijo que siendo 3 podíamos tener 15 minutos de... Me parece muy bien. Bien. Dale, Sí, no hay problema. Armen, ustedes van No, a hacía la aclaración, porque como decía 7 minutos, digo, ay, nosotras... bueno, podemos. La idea es que no nos pasemos del tiempo y que podamos tener el tiempo para las preguntas y las reflexiones, y cerrar 10 minutos antes también la jornada de esta comisión, ¿sí? Para poder dar paso a la siguiente, porque hay varios que van de una comisión a otra, ¿no? Carlos, por ejemplo, así que... Sí, yo estoy en todo, soy omnipresente. Pero bueno, no entendí cómo es perdón, Lorena, van a hablar, van a hacer las 3 la misma presentación. Contanos cómo es. El tema es, nosotras estamos haciendo una investigación. Okay. Y a mí me pareció interesante, que de hecho lo hablé con Ayelén, aprovechar este espacio para contarles de nuestra investigación, que en realidad yo usé esta investigación nuestra para mis clases, entonces me sirvió muchísimo, digamos, todo lo que yo hacía con estas 2 colegas licenciadas, en cuanto a la investigación relativa a las prácticas del vestir en la cultura ballroom. Sí, ahora lo desarrollás, pero digo, son 15 minutos para las 3, eso... 15 minutos para las 3, sí. Dale, eso, sí. Digamos, Bueno, lo interesante de esto me pareció el cruce, es decir, yo hago una investigación particular, muy la uso, bien. entonces cuento eso en esta fase. Quería ver cómo era el formato. Okay. Bueno, pero empezamos, Marcelo, con ellas entonces. Dale, arrancamos. Sí, para compartir. Necesitamos que nos habiliten para compartir, porque vamos a compartir unas imágenes. Ya están habilitadas. Ah, bien.
El micrófono, nos tienen que habilitar micrófono a las 3. Ya, listo, perfecto. Están todas habilitadas con micrófono. Perdón, pero no había visto que me habías habilitado. Viste que la tecnología Bien. a veces... Bueno. Sí. Bueno, me presento No formalmente. había visto que me habías habilitado, perdón. Vale. Mi nombre es Lorena Urselay, yo estoy a cargo de la materia Imagen y Estilo e Imagen 1 de la carrera Producción de Moda, y como recién les contaba, estoy haciendo una investigación junto a 2 colegas más que son también licenciadas en Crítica de Arte de la UNA. Esta investigación a mí me sirvió muchísimo en el marco de mis clases, cuando tuve que tratar el tema de moda e identidad, ¿sí? Entonces me pareció interesante, y de hecho es lo que yo hablé con Ayelén, usar este espacio para contarles mi experiencia relativa a, bueno, yo estaba haciendo una investigación propia, mía, personal, y me sirvió muchísimo para mis clases, por un lado, y por otro lado, la idea también es de pronto ver si se puede introducir alumnas que estén interesadas en colaborar dentro de esta investigación también, o sea, hacer ese cruce. Bueno, la investigación se llama Las prácticas del vestir en la cultura ballroom. Es una investigación que comenzó en el año 2019, relativa a nuestra tesis de grado, ¿sí? Y en aquel momento nosotras pusimos el foco en una danza muy particular de esta cultura. Este año 2021 retomamos la investigación, pero como bien dice su título, poniendo la mirada en las prácticas del vestir de esta cultura tan particular. Pero voy a definir muy brevemente qué es la cultura ballroom, porque probablemente muchos no sepan, y si hacen una búsqueda en internet y ponen palabra ballroom, lo que les va a salir es salones de baile. Competencias en salones de baile, en donde se juntan parejas, y hacen competencias relativas a ritmos como puede ser el cha-cha-cha, la salsa. Eso es lo que sale si ustedes ponen ballroom nada más. Pero no es ese nuestro objeto de estudio. Entonces, ¿cuál es? Es la cultura ballroom, que es una cultura relativa al colectivo LGTB, o sea, lesbianas, gays y personas trans, que toman como inspiración estos salones de baile, pero hacen sus propias prácticas disidentes, ¿sí? Esta cultura se originó en el siglo XIX, fines del siglo XIX. Estas minorías LGTB se juntaban en salones clandestinos, y lo que hacían estas culturas se llamaban drags. ¿Por qué? Porque estos personajes se dragueaban. ¿Qué significa draguearse? Significa vestirse con las prendas del género opuesto, ¿sí? Entonces ya se ve que desde sus inicios esta minoría se revela ante una normativa social muy rígida en cuanto al vestir y el género. Entonces portaban prendas del género opuesto. Luego, por cuestiones raciales, los afrodescendientes y latinos buscaron sus propios espacios de expresión. Y en la década del 70 surge algo que a nosotros nos parece muy interesante, y es que esta cultura cambia de nombre. En vez de drag ball se llama cultura ball, nada más. Y a esa primera inspiración en los bailes de salón se le agrega 2 inspiraciones más, que viene del mundo de la moda, y ahí es donde está sobre todo mi interés y el interés del grupo en este momento acerca de las prácticas vestimentarias. ¿Por qué? Porque toma del mundo de la moda el caminar característico de la pasarela y las poses típicas de las portadas de revista de moda. Entonces, los miembros de esta práctica se empiezan a juntar en estos salones para caminar, para imitar ese caminar tan característico de las modelos, e imitar esas poses que venían en las portadas de revistas. Y de ese caminar es que surge una danza muy particular que se llama voguing, que está dividida en varias categorías, y una de las categorías es la categoría runway, que es este caminar, ¿sí? Que imita el caminar de las modelos. En la década de los 80, la práctica de la cultura ballroom se consolida, casi como la conocemos al día de hoy, porque no ha variado mucho. Y en la actualidad, la cultura ballroom tiene una enorme visibilidad
en el mundo entero, gracias en gran medida a la lucha que hace esta minoría por tener reconocimiento social y más visibilidad, y en parte también por series que probablemente muchos de ustedes conocen o escucharon, series como Pose, por ejemplo, o series como RuPaul Drag Race, que es un reality, y esas series que están en Netflix, en una plataforma de gran visibilidad, han traído otra vez esta cultura ballroom a la escena y le ha dado mucha más preponderancia. Bueno, vamos a empezar a adentrarnos un poco más en el mundo del ballroom para describir algunas de sus características. En el ballroom existen 6 categorías performáticas o tradiciones rituales. Sin embargo, como ya mencionó antes Lorena, el runway es la categoría germinal, es decir, que las otras 5 derivan de esta categoría, y además emula y remite directamente a una pasarela de modelaje convencional. En el runway del ballroom existen 2 formas o 2 estilos de mostrar y de mostrarse. Una de ellas es el estilo europeo, que pueden ver la imagen a la izquierda de la pantalla, en donde se prioriza el movimiento de caderas, los movimientos son más feminizados, y el otro estilo es el americano, que pueden ver al lado derecho de la pantalla, en donde los movimientos son más rígidos y masculinizados, y lo que se prioriza acá no son el movimiento de las caderas, sino el movimiento del tren superior del cuerpo, es decir, de los hombros y del torso. Bueno, como bien mencionó también Lorena hace unos instantes, el runway se inspira directamente en el modelaje convencional. Sin embargo, existen algunas diferencias que vamos a empezar a mencionar a continuación. Este primer video que ustedes ven en pantalla es de una pasarela de los años 80, una pasarela tradicional, quizás imágenes conocidas ya por varios, puntualmente capaz esta no, pero seguramente muchos hemos visto pasarelas de esa época. Y acá lo que podemos ver es un espacio amplio, la pasarela está ubicada por encima de los concurrentes al evento, y el vestuario sigue un hilo conductor, sigue una línea que hace o que remite a toda una colección elaborada por un diseñador. Por otro lado, y como para hacer un contrapunto gráfico, queremos mostrar este fragmento del documental Paris is Burning de la directora Jenny Livingston, el cual recomendamos mucho si les interesa el tema que lo vean. Y acá vamos a empezar a acotar las diferencias con el modelaje. El runway del ballroom es una competencia. Es una competencia en primera instancia personal y en segunda instancia de casa. ¿Qué es una casa? Una casa es una familia formada por miembros sin lazos consanguíneos que los une, además de ciertos gustos estilísticos y ciertas cosas en común de sus personalidades y modos de vivir. Lo que ellos buscan al congregarse de esta manera es generar una especie de contención frente a las adversidades económicas y sociales. Además, en el runway del ballroom hay un jurado evaluador que ustedes pueden ver al fondo en la pantalla, en la imagen anterior, que está ubicado por encima de la pasarela en una especie de tarima. Este jurado evaluador pone una nota a los participantes y se elige obviamente a la persona más idónea o la que hizo mejor su pasada en la pasarela. Acá no existe una línea conductora en el vestuario, no existe la figura de diseñador, sino que acá los competidores echan mano de su recursividad e ingenio para crear de forma lúdica su vestuario, que se ciñe a temas ya establecidos previamente por los organizadores, como pueden ser, por ejemplo, épocas históricas, situaciones de la cotidianidad o actividades cotidianas, o algún personaje de la vida popular. Acá no existe la comercialización de una prenda, acá lo que se busca es otro tipo de validación. Tendrían que seguir... Tendrían que habilitarle el micrófono a Marina, me parece. No está el micrófono abierto de Marina. Perdón, voy a empezar entonces de vuelta. Lo que hablaba era que para nosotras fue de gran ayuda y de esencial acompañamiento en este desarrollo teórico y por qué no también práctico, en ese entonces, en el 2019 tanto como ahora,
un libro de Andrea Salzman, que seguramente lo van a conocer, que se llama El cuerpo diseñado, del 2004, en el cual una de las cosas que ella, digamos, desarrolla, una de sus ideas centrales, es la prenda como un espacio habitable o como un algo a habitar. Ahora bien, ¿qué sería o significaría esta idea de espacio habitable, o cómo lo entendemos nosotras en relación a esta categoría, runway, dentro del ballroom? En principio como una idea, o más bien una manera distinta o no tradicional de pensar, construir, concebir el vestir, o la práctica vestimentaria. A partir de ella, es que esta nueva concepción del vestido, en la que se respeta las líneas, las formas, las particularidades, las especificidades de un cuerpo que es único, y que dialoga justamente en su conjunto, es decir, con todas esas morfologías que le son propias, con su afuera, es que el vestido opera como un espacio contenedor, además de habitable. Y de este modo asume el rol de mediador entre el cuerpo y el contexto. Si vamos a seguir con esta línea, o bajo el paraguas teóricos de Salzman, tenemos por un lado el vestido, que tiene esta capacidad desde su mismo concepto, que es de ser habitable. Y por el otro lado, un cuerpo sujeto que también tiene la capacidad, y de hecho conecta con el mundo o su entorno, pero ¿cómo? Mediante este vestido. La relación entre ambos, lo que habilita en su dinámica, es su ser en el mundo. Pasamos a la próxima si quieren. Por otra parte, bueno, y retomando un poco lo que había dicho mi compañera, en el runway no tenemos la idea de colección, no tenemos la figura de un diseñador. Entonces esto lo que nos lleva directamente es a pensar si lo que termina primando o prevaleciendo no es el estilo propio de cada sujeto, performer o participante. Desde aquí es que nos surgen un montón de preguntas, pero particularizamos, digamos, o hacemos el énfasis en dos. ¿Podemos decir entonces que en el runway se prioriza o predomina el sujeto performer que desfila, por sobre el objeto prenda que es desfilado? Primera pregunta. ¿Podemos decir que en el runway el interés entonces está en el sujeto y no en el objeto? Porque aquí no hay una prenda que se constituye como protagonista y ocupa, digamos, el primer plano, sino que el primer plano lo ocupa el sujeto. Próxima, ya por las conclusiones. Bueno, en el bol, a diferencia de la pasarela de moda, como ya hemos dicho, la prenda está en función de un sujeto que se muestra en pos de su propia necesidad, anhelo o fundamentalmente deseo. El bol entonces toma de ese mundo de lujo el buen decir, el buen hacer, pero se lo apropia, y en el mejor de los sentidos. Y de esta manera reconfigura ese mundo o directamente lo transforma en otro. Creemos, con este gran gesto que le imprime sus características particulares y provoca finalmente esta inversión o cambio. Y para ir terminando, pensamos esta última pregunta para seguir o intentar, al menos encontrar alguna respuesta que seguramente nos van a llevar a nuevas preguntas. Y es, ¿a qué responde esta inversión o este cambio? Creemos que si hay algo que define a la cultura ball, es su búsqueda de reconocimiento, espacio y lugar para una comunidad invisibilizada por décadas y décadas en la historia. Y es justamente aquí, desde esta urgencia, donde todo funciona en pos de mostrar al sujeto, poniendo el acento en cómo ese sujeto se percibe y se siente, a fines de la necesidad, ya no solo por ser, sino también por ser reconocido. Y en este sentido, la dimensión política de todas sus acciones es tan determinante y concluyente que atraviesa cada uno de sus gestos, donde pasar desapercibido no es una opción, sino más bien todo lo contrario. La opción es hacerse ver a través del vestido o montarse, como se dice en la comunidad del bol, y con esto ocupar lugares que le fueron vedados durante mucho, pero muchísimo, muchísimo tiempo. Muchas gracias. Genial. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí les pasé una preguntita. Muy bueno. Para que la puedan pensar y trabajar después cuando hagamos el debate, ¿sí? Sí, perfecto. Gracias, genial. Bueno, le toca a ustedes. No, gracias a vos. La verdad es interesantísimo el tema y me acuerdo de algunas películas interesantes, pero bueno, lo dejamos para después.
Le damos el paso a Elsa con estrategias de comprensión lectora en el marco de la virtualidad. Bueno, muchas gracias. Yo voy a volver a un tema que es muy recurrente, creo que en todas las asignaturas, en todas las materias, que tiene que ver con la lectura de los alumnos, ¿no? Creo que es una preocupación histórica para docentes de cualquier nivel y cualquier área, y ha sido un tema también histórico en nuestros foros y encuentros. En realidad el título de la ponencia es un tanto engañoso, porque más que estrategias de comprensión lectora para los alumnos, serían estrategias para favorecer la comprensión lectora de los alumnos, ¿no? Y acá tendríamos que iniciar, por lo menos mi idea era comenzar a revisar qué entendemos nosotros por lector y qué entendemos por comprensión lectora. Primero sería, tal vez una pregunta más importante, porque la damos como evidente, ¿no? El sentido común nos dice, los estudiantes tienen que leer. Y la respuesta habitual es, los estudiantes no leen. Sí leen, leen mucho. Sobre todo los nativos digitales necesitan leer para socializarse. Lo que pasa es que no leen lo que nosotros queremos que lean, ¿sí? ¿Y qué es lo que queremos que lean? La bibliografía, la dichosa bibliografía, que ¿por qué es importante? También es algo que se da como por sentado, porque es a través de la bibliografía, no solamente a través de nuestra palabra en la comunidad de aprendizaje, en nuestros grupos, porque nuestra palabra puede darles, digamos, una orientación, o puede darles una pista, digamos, para encontrarse con las fuentes donde van a brevar. ¿Para qué? No solamente para adueñarse de los contenidos básicos de la asignatura, esto según el nivel donde los encontremos, sino también para adquirir las formas discursivas que son propias de una disciplina, ¿no? No solamente pasa por eso. Entonces, por eso lo consideramos en general importante. No tenemos que hacer ni siquiera una encuesta para dar cuenta de que sí, a todos nos preocupa que lean. Pero no solamente que lean, sino que lean comprensivamente. Y ahí viene otro problema, porque la lectura comprensiva a veces supone un modelo hegemónico de lectura. Queremos que entiendan lo que nosotros pensamos que se debe entender del texto, ¿no? Y desde ya que hay textos de distinto nivel de dificultad, ¿no? Por lo general, los docentes lo que solemos hacer es allanar esas dificultades con explicaciones sencillas. Yo nunca me resigno a decir, bueno, este texto es muy difícil. No, me gusta que se enfrenten con lecturas intrincadas, justamente para reconocer esas dificultades y poder superarlas, ¿no? Ahora, el tema es cómo superar esas dificultades. El hecho es que el escenario de nuestro entorno virtual, seguramente hay ciertas prácticas lectoras que se van modificando, ¿no? Todo esto lo hemos visto, o por lo menos yo lo he palpado, en estos últimos cuatrimestres que nos han tocado. Entonces, la propuesta es, para empezar, revisar nuestros modelos, no digamos de lector, sino de estudiante lector, que es otra cosa, ¿no? Porque acá, a mí me gusta jugar con la etimología de las palabras. La palabra leer viene del latín legere, que además significa elegir. Leer también es elegir. Y los estudiantes en realidad no eligen las lecturas, son lecturas por encargo, ¿no? Un lector, a ver, ahora vayamos a Eco, ¿no? Cuando Eco hablaba del lector modelo, se refería a una estrategia textual, ¿no? Que estaba puesta en el texto. Hay textos que son expulsivos, ¿no? Donde el alumno no encaja pragmáticamente con ese lector modelo, ¿no? Ya pensado en la estructura del texto, ¿no? Ahora, si nosotros
pensamos más que en un lector modelo, en un estudiante lector, ahí tenemos que tomar en cuenta precisamente esas diferencias, ¿no? Un lector convencional elige lo que lee, es capaz de establecer inferencias a través de sus competencias enciclopédicas, discursivas, ¿no? Porque y ahora sí volvemos a qué es la lectura, ¿no? No es que yo dé una definición, pero tanto desde un punto de vista, digamos, psicolingüístico, cognitivo, como también semiodiscursivo, la lectura es un proceso estratégico de construcción del significado en el que el lector debe cooperar necesariamente para construir ese sentido, y ese sentido le debe resultar coherente, ¿sí? Entonces, si hablamos de estudiantes lectores, no de lectores expertos, cómo allanar el camino para facilitarles ese pasaje, ¿no? Y sobre todo en los distintos niveles, no podemos pretender el mismo grado de comprensión lectora en estudiantes que inician su carrera, e insisto, tenemos que tener presente, o sea, sacarnos prejuicios, de construir esos prejuicios. Los chicos no leen, sí leen, el tema es qué pasa, tal vez de lo que nos quejamos de la profundidad lectora. Bueno, ya, ¿qué avance? ¿Me queda un minuto? Uy, bueno, entonces voy si puedo compartir pantalla, muy rapidito, les muestro una especie de decálogo, no es un diagnóstico, es simplemente un decálogo, una especie de ayudita, a ver qué estrategias podemos ayudar a fomentar los docentes. Si me dan, a ver, voy a tratar de compartir pantalla, y las comento muy rápido como para no detenerme más. A ver, un segundo. A ver, ¿están viendo mi pantalla ya? Todavía no. Está la función compartir, pero... No, dice está compartiendo. ¿No se ve en mi pantalla? No. No, dice, María Elizabeth ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no se ve nada. No se ve, no. Ahí se ve tu escritorio. Ah, bueno, entonces ahora ahí se está viendo. Ahí se está viendo el Power. Estás 14 segundos abajo. Les estoy mostrando mi intimidad. Sí, vamos a dejarla que muestre. Después Dale, vemos dale. cómo ajustamos el Está orden. un poco lenta, está un poco perezosa, ¿no? Yo justamente quería hablar de evitar lectores perezosos, pero bueno, da para mucho más. Si me dan, esperemos. ¿Vieron? Ahí está, a ver ahora. Ahí está. Bueno, vamos a ver, no se va a ver completo. Uy, qué lento que está, me van a disculpar, esto es inesperado. Ahí está. A ver si puedo que se vea más completa. Ahí está. Es una sola, así que no se asusten. Ahí se ve Elsa, Ahí está, perfecto. Bueno, muy rapidito las enumero. Ya les digo, son simplemente orientaciones. Primero, las que me han resultado útiles a mí. Contextualizar el texto, es decir, responder el marco enunciativo, no solamente quién, a quién, en qué momento, en qué lugar escribió el texto, sino también vincularlo con los contenidos programáticos, no perderlos de vista, para que haya un porqué, ¿no? Porque también está esa cuestión intrínseca, ese interés, motivar el interés a partir de eso. Establecer relaciones intertextuales, esto es con lo ya leído, o lo por leer, o las propias lecturas de los alumnos. Despertar interés en la lectura a partir de una o varias citas, ¿no? Lanzar una cita de ese texto difícil, remitir después al contexto, pero que ellos vayan pudiendo reflexionar sobre esa cita, para después incorporarla al resto del texto. E invitarlos incluso, quienes trabajan con ensayos, como es mi caso, o cuyos alumnos trabajan con ensayos, invitarlos a elegir epígrafes, es decir, citas que les sirvan como epígrafes para las distintas etapas del ensayo. Eso resulta también motivador. Emplear recursos tradicionales para lectura selectiva, y las famosas guías de lectura, que primero se las ponemos nosotros, pero que empiecen a hacerlas ellos también, ¿no? Y después las puedan cotejar, comparar. Aprovechar las ventajas de los soportes digitales, la búsqueda de términos, ¿no? Sobre todo cuando están
trabajando sobre un tema particular, las anotaciones, establecer prioridades y objetivos de lectura en relación con el proyecto, si se trata de un proyecto, un ensayo, por ejemplo, y los contenidos, alentar rutinas de lectura en espacios y tiempo, tanto personales como comunes, alentar procesos metacognitivos, es decir, que reflexionen sobre sus propias dificultades, logros, avances, durante y después de las lecturas, invitar a desconfiar de lo evidente, para evitar qué cosa, interpretaciones reduccionistas, lo obvio, ¿no? Apuntar a lo no dicho del texto, cuestionar lecturas hegemónicas, que quede claro, no hay una lectura, hay lectores y estudiantes lectores, confrontar guías, resúmenes, anotaciones entre los alumnos, luego proponer relecturas y, como para terminar, hay un concepto que quiero recalcar: promover comunidades de lectura como parte justamente de la comunidad de aprendizaje. Y creo que con esto ya agoté el tiempo. Dejo de compartir. Me encantó. Y más, creo, después vamos a hablar, pero excelente, sería bueno que lo circules ese PowerPoint al resto, porque la tendría que a estirar mí un por poco, lo menos me va a servir mucho. Fue un flash. Sí, un flash. No, muy bien, muy bien, muy bien. Después lo charlamos en el debate final, ¿sí? Es que son preocupaciones compartidas y tantos años obvio. que uno piensa y cómo hago, bueno, esto es un poquito de cómo hacer. No, me encantó. Así que gracias, Elsa, por esto. Gracias a vos. No, seguimos con Silvia Porro, agregando contenidos que aporten la materia. Me gustaría, no lo dije antes a Elsa tampoco, pero me gustaría que se presenten de qué materia dan también, porque a veces... bueno, yo doy en muchas, así que no podría. No, una, qué sé yo, con la que más te identifiques, porque a veces no nos conocemos entre todos y me queda como en el aire. Teorías de la comunicación. Teorías de la Vamos. comunicación es una, discurso audiovisual es otra. Dale, se los pido a todos, por favor, que lo hagan antes de empezar. Gracias, chicos. Silvia. Bueno, hola a todos, buen día. Yo doy Tecnología 1 y Tecnología 5, primero y tercer año de la carrera de Diseño de Interiores. Y sin habernos puesto de acuerdo, la verdad es que tiene mucho que ver esto que voy a contar, de lo que voy a hablar, con lo que habló recién Elsa. Las tecnologías dentro de la carrera son un soporte y aplicación del proyecto y la dirección, para el proyecto y la dirección de obra. En todas las tecnologías debe prepararse a los alumnos para el ejercicio de la profesión, conociendo durante el dictado de las mismas las necesidades indiscutibles que tiene la carrera, que resultan un tanto áridas para todos aquellos alumnos que eligieron el diseño como lo que va a formar parte de su vida y de el diario trabajo. A las nuevas generaciones les es mucho más fácil el uso de la computación, por lo tanto, apoyados en esto y para que les llegue lo que deben saber de una manera mucho más amigable, es que hay que buscar alternativas a través de este aprendizaje técnico. Si para cada día de la cursada se le pide a un alumno o a un grupo pequeño el aporte a través de una pregunta, un tema o un diseño acorde a lo que se está viendo para que aprendan de una manera simple y sencilla, en parte guiados y en parte solos, en busca de lo necesario en cada caso, cada tema, y esto es donde tiene que ver con lo que nos contaba recién Elsa, se los obliga a meterse dentro de los temarios, buscar, entender cómo se puede buscar un tema, no confiar en que todo lo que nos dicen es absolutamente cierto, sino corroborarlo, y acompañándolos para saber que siempre van a encontrar novedades para usar también en lo que será su profesión. O sea, no solo durante el tiempo de estudio, sino luego, después, cuando tengan que trabajar solos, si es que así lo deciden, y necesiten enterarse de las cosas que les hacen falta.
Con los de tecnología, uno lo que se empiezan a aventurar sin conocer ni los materiales, ni lo que hace cada uno de los gremios de la construcción, lo que hago es plantear preguntas de que algunos profesores antes suponíamos que las respuestas eran más que obvias. Sin embargo, hoy por hoy nos damos cuenta, o por lo menos yo me he dado cuenta después de tantos años, que hay cosas muy, muy simples que los alumnos no conocen. Entonces, en cada paso profundicé en los conocimientos y voy haciendo preguntas simples de las cuales les doy algunos ejemplos, como por ejemplo, ¿qué hace un albañil? ¿A qué se dedica un carpintero? ¿Qué diferencia hay con carpintería metálica? ¿Cuál es la diferencia entre una cerámica y un porcelanato? De esta manera se puede empezar a enseñar. No es que ellos nos den clase a nosotros, sino que podemos nosotros empezar a meternos dentro de un contexto que les abra los conocimientos. Aprenden a buscar y se enteran de las cosas que utilizarán y de las que hasta ahora no tenían ni siquiera noticias. Así ellos amplían sus conocimientos, los de sus compañeros, y aprenden a ayudarlos, a ayudarse entre sí, a preguntar cuando no están seguros, y hasta nos dan a veces nuevos elementos que no conocíamos, siendo nosotros los profesores. Solo se meten dentro de un mundo que descubren necesario y cotidiano, los prepara para entender que todo lo desconocido es posible de ser encontrado si saben dónde y cómo buscar. Los alumnos así de tecnología 5, que ya están en tercer año, ya duchos en esta tarea, buscan materiales nuevos para introducirlos en sus diseños y luego los incorporan en su trabajo. Algunos de los ejemplos de estos materiales nuevos que son absolutamente interesantes y no son conocidos es el biohormigón, que es un material capaz de repararse, el terrazo, que es un nuevo nombre para un material ya conocido, al que ahora se le agregaron nuevas formas de materiales, son de nuevas resinas que hasta ahora se habían usado, pero se empiezan a utilizar dentro de este material que ya es un material antiguo. Papeles imantados para colocar en vez de pintura en las paredes como terminaciones, papeles imantados, hormigón fosforescente que se usan hasta para iluminar carreteras, plástico ecopixel, que es el plástico reusado que los mete dentro de la ecología, que ya sin ella no vamos a poder manejar, ¿no? Ya no vamos a poder seguir disfrutando de este mundo mucho más. Un minutito, el uso de la tecnología ya es imprescindible, no podemos saber todo por la amplitud de los conocimientos en la actualidad, por eso recurrir a ella e incorporarla en las clases es algo primordial. Nada más. Bien, bien, muy bien a tiempo, te agradezco, muy interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con cómo generar el tema de los proyectos integradores y cómo aprender el conocimiento también en la comunidad de aprendizaje. Después lo vemos tranquilos. Te agradezco mucho por tu tiempo, ¿sí? Por nada. Bien. Esperen que voy a mi machete, a ver quién sigue. Anabela Reggiani, con experiencia virtual y la generación de recursos para clase. Bueno, esperen que voy a compartir mi pantalla, a ver si se ve. Estoy iniciando una presentación, ¿la ven, no? ¿Sí? ¿No? Sí. Ah, ok, bien, perfecto. No los veía a ustedes, ahí se me pusieron en el costadito.
Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Anabela Reggiani, soy profesora de Taller de Editorial 2. Mi materia es una materia donde básicamente trabajamos durante la cursada todo el desarrollo y la producción de un fotolibro de autor. Es una de las materias que está en la transición del tercer al cuarto año de la carrera de fotografía. De hecho, varios alumnos terminan la carrera con esta materia, así que es una materia muy interesante, y hoy se me ocurrió compartir con ustedes un poco algunas de estas cuestiones que tienen que ver con esta experiencia del traspasar, ¿no? el aula presencial al aula virtual, y la generación de recursos para esta aula virtual, y algunas cosas positivas que trajo este tipo de cursada. Mi materia es una materia que básicamente lo que hace es trabajar todos los elementos formales que tienen que ver con el armado de un fotolibro. Es decir, que nosotros arrancamos la cursada viendo todos los elementos técnicos, se le dan todas esas herramientas a los alumnos, y aproximadamente cuando llegamos al 50%, ellos presentan un proyecto, y terminamos de desarrollar todo ese proyecto, digamos, a lo largo de la segunda parte de lo que sería la materia. Como es una materia que por lo general trabaja la palabra taller, ¿sí? Incluso está el nombre de taller dentro del nombre, es una materia que busca muchísimo la idea del trabajo en mesa, ¿sí? El trabajo en mesa es cuando ellos traen muestras de papeles, maquetas, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con el progreso del alumno a lo largo de la generación de estos libros, y cuando nosotros nos pasamos este proyecto a lo que fue el aula virtual, toda esa parte un poco se perdió, pero también se ganaron otros recursos y otras nuevas formas de mostrar estos progresos. El proyecto final, el proyecto integrador, lo que busca es que el alumno genere un fotolibro impreso, es decir, que ellos trabajen, digamos, que hagan todo un trabajo que al final del cuatrimestre se transforme en algo tangible, ¿sí? Y una de las grandes ventajas, que a la vez es una desventaja, de este tipo de trabajos, es que ellos por lo general hacen piezas de autor que son únicas, que suelen ser bastante excepcionales y muy interesantes. Son libros que piensen que no tienen una transición tradicional, no es un libro donde uno pasa las páginas, sino que de repente hacen objetos, o libros con formatos distintos, han traído libros circulares, libros que se despliegan, que adentro de un libro sale una caja y de ahí adentro salen fotos, ¿sí? Y desde un punto de vista, digamos, del trabajo del alumno es algo súper excepcional, pero a la vez, como docente, se genera un conflicto muy complejo, que es cómo hago yo para empezar a quedarme con ese material, porque no me puedo quedar con los libros de los alumnos, me encantaría, porque a veces hacen trabajos muy lindos. Entonces, por lo general, lo que yo solía hacer era, en las mesas de final, tomar fotografías de algunos trabajos que me parecían sumamente relevantes, porque de esa manera generaba un registro que después me permitía a mí seguir trabajando en clase y en las cursadas venideras poder mostrarles a ellos trabajos de otros compañeros para que vean que este tipo de proyectos que yo muestro, que por lo general uno suele mostrar proyectos de fotógrafos consagrados o de profesionales que ya trabajan con editoriales, que son realmente realizables y que sus compañeros de cursadas anteriores los hicieron, ¿no? Es una forma también de motivarlos a ellos durante la cursada. ¿Qué pasó con la pandemia? Adentro de todo el mundo no podemos ir a imprimir, no podemos salir a la imprenta, no podemos hacer estos libros impresos. Entonces, estos proyectos, ¿no?, que venían, digamos, de estructuras y de maquetas que yo venía trabajando en mis PowerPoints con material que ya tenía, se empezaron a transformar en proyectos virtuales. Y una de las grandes ventajas que me trajo esto es que los alumnos empezaron a encontrar nuevas formas de exponer su material, ¿sí? Esto que ven acá, lo anterior, esto es parte de PowerPoints que yo muestro en clase, lo de la derecha es una captura de un video, la izquierda es una maqueta básica para explicar algunas cosas de diagramación, pero esto que ven acá ya son proyectos de mis alumnos. Y una de las grandes ventajas fue que justamente yo empecé a incorporar material de los alumnos para poder dar clases, ¿sí? Que eso es algo que no veníamos haciendo, porque por lo general trabajamos con, como les decía recién, material de fotógrafos o de profesionales consagrados, y esto hizo que la realización de estos libros sea mucho más tangible para ellos, que ellos vean, ¿sí?, que se puede, que se recontra puede, y que no es un proceso tan complejo, sino que es más bien un proceso creativo por el que ellos tienen que pasar. Lo interesante de estos ejemplos es que con esta cursada virtual, con estos sistemas nuevos donde ellos hacen los libros, pero no los imprimen, sino que los transforman en maquetas, que ahora les voy a mostrar un ejemplo,
hizo que yo pudiese tener muchísimo, pero muchísimo material de los alumnos. Y de esta manera me permitió ejemplificar un montón de modelos para poder trabajar el proyecto integrador y que ellos no solamente trabajen conmigo lo que es la exposición de un libro, sino que, digamos, que salgan del aula y piensen en formas posibles de mostrar esos libros en otros lugares. Es decir, por ejemplo, acercarse a un concurso de fotolibros, alguna convocatoria, llevar un libro a una editorial y poder presentarlo y mostrar, ¿sí?, cómo quedaría su libro en una editorial, que eso es algo súper interesante porque ya estás mostrando el producto terminado, y no es que tenés que hacer un libro que tenés que dejar en la editorial y no sabes si nunca más lo vas a recuperar, es como que se trabajó desde ese lugar. ¿Sí? Entonces, de esa manera pude empezar a trabajar con esto, ¿no? Con la recolección del material de los alumnos, ¿no? De repente tener un montón de modelos de tapas de libros que no sean solamente las tapas tradicionales, sino las tapas de los libros que ellos hacían. O poder trabajar todo esto que tiene que ver con la maquetación, ¿sí? De repente explicar modelos de maquetación, no ya con estos ejemplos que tengo, que son ejemplos divinos, que ya vienen armados, sino utilizar ejemplos de los propios alumnos, ¿no? Empezar a utilizar modelos de maquetación de libros con distintos alumnos de distintas cursadas y poder hablar de diagramación, del espacio en página, de la disposición, todos los elementos técnicos y teóricos que ellos aprenden durante la cursada, verlos aplicados, ¿sí?, sobre ejemplos reales y tangibles, ¿sí? Esto de poder hablar, no sé si apenas se ve, pero ahí hay una línea de división, ¿no?, de los pliegos de páginas, de las divisiones, de los usos del color y el blanco y negro, o sea, todos esos elementos se empiezan a trabajar, ¿no?, con estos distintos libros que son de sus propios compañeros. Y a mí me resultó algo muy interesante porque también dentro de este aprendizaje ellos se empiezan a encontrar con un montón de propuestas innovadoras que también, digamos, resultan de muchísima inspiración para ellos. ¿Sí? Ven acá, les puse algunos ejemplos. Todos estos que ven acá son todos alumnos de la UP y sus distintas maquetas de libros. Y como para cerrar, ¿sí? Un poco esto, ¿no? Decir, bueno, de tener estos PowerPoints o estas presentaciones donde uno trabaja con objetos que ya están realizados por otros o que son más de manual, ¿sí? Empezar a trabajar con este tipo de PowerPoints, pero en vez de utilizar los libros que ya conocemos, o las que también los usamos obviamente y también las muestro, ¿sí? Este tipo de trabajos me permitió esto, ¿no? Reemplazar la tradicional, ¿sí? El tradicional ejemplo, ¿sí?, por ejemplos de alumnos, y generar nuevas herramientas de trabajo dentro del aula, donde básicamente los dispositivos para poder enseñar son mucho más cercanos a ellos. Es como que ellos se sienten, ¿sí?, que es mucho más posible, digamos, que es posible realizar un libro, y que no es que, uy, estoy mirando un libro de Cartier-Bresson, que es un fotógrafo consagrado, y yo nunca voy a poder hacer un libro. No, mirá, lo hizo Cartier-Bresson, lo hicieron tus compañeros, es sumamente posible, y se pueden hacer propuestas sumamente innovadoras. Bien. Muy breve, no sé si, creo que me sobró tiempo, así que... No, pero estamos bien, estamos bien. Excelente, la verdad. Yo siempre uso ejemplos de alumnos, pero bueno, después lo discutimos eso. Ahora después lo discutimos. Está re piola, eso que vos decís de ver que se puede, está buenísimo. Después lo seguimos charlando. Bueno, muchas gracias, dejo de presentar. Genial. Bueno, vamos a... Nadezhda ya presentó en el ballroom. Marcelo Adrián Torres, los procesos de enseñanza-aprendizaje post-pandemia hacia un sistema dual. Bueno, hola a todos. Bueno, yo doy publicidad 3 y diseño 1 de la carrera de maestría. Bueno, ahí estoy compartiendo, ¿no? Están viendo todos. La idea de este trabajo básicamente es una reflexión, ¿no? ¿Qué nos espera como docentes en la universidad post-pandémica? Y mejor dicho, la pregunta sería, ¿qué estudiante nos espera, ¿no? ¿Y qué modelos educativos nos pueden ayudar para esto? Tengamos en cuenta el contexto. Los estudiantes, según por ejemplo el ENACOM, dice que hay un bajo nivel de estudiantes por la falta de conectividad. Por otro lado, el INDEC está hablando de un 10% más de un 10%, esto fue un dato del 2020, de aumento de desempleados. Entre los jóvenes hay un 26% de desempleados y un 64% de trabajo informal entre los jóvenes. Esto según el Centro de Estudios Metropolitanos.
Por otro lado, el contexto laboral hoy por hoy cambió rotundamente, se trabaja más por objetivos y en formato home office. Es decir, ¿qué significa esto? Hay que ser más autónomo, colaborativo, trabajar más en grupos, en red, y hay que resolver problemas. ¿Y esto qué genera también? Esto genera un alto nivel de estrés, desánimo, angustia, incertidumbre. Entonces, ante este contexto, los próximos universitarios que vamos a encontrarnos, los próximos alumnos universitarios que nos vamos a encontrar, bueno, van a tener este combo, ¿no? ¿Y qué modelos educativos podemos llegar a emplear? Bueno, esto creo que la pandemia nos dio una ventaja. Un artículo de La Nación decía que el sistema semipresencial se afianza por sus ventajas, no solamente del tiempo, del lugar, también de que el alumno es mucho más independiente. Hay un trabajo muy interesante de uno de nuestros compañeros, Andrés Olazuela, creo que se llama algo así, que hizo una investigación en la UP sobre justamente las aulas invertidas o las clases invertidas, donde el docente es facilitador al seleccionar los contenidos teóricos en aulas virtuales, ¿no? Y las aulas físicas funcionan como espacios para la práctica y despejar dudas en forma colaborativa. Y también uno puede trabajar individualizadamente con los problemas del estudiante. Entonces, ¿qué pasa con los estudiantes? Manejan sus propios tiempos y el espacio virtual sirve para participar en foros, videos, lecturas, etc. Todo esto ya lo fuimos empleando en la pandemia, y lo interesante también que si bien muchos de nosotros quizás utilizaba antes de la pandemia las aulas virtuales más como reservorios, ahora uno lo puede empezar a aplicar ya como espacios educativos. Y hablamos del estrés, ¿no? Entonces también hay algo que está transversalmente implicados en todo este tipo de modelo de enseñanza, que va a ser el estrés, ¿no? Entonces, otra de las herramientas que nos pueden llegar a servir es la inteligencia emocional, para disminuir justamente el estrés. Por ejemplo, trabajar con el ABP, ¿no? Es decir, con aprendizaje basado en proyectos, en forma grupal, el uso de la creatividad, trabajar para resolver problemas, o sea, proyectos para resolver problemas. Y esto sí, voy directamente a lo que es mi materia en sí, ¿no? Que son en cuanto a los contenidos publicitarios. Esta nueva normalidad aplica también en mi ámbito. El mundo cambió y la publicidad también. Livingstone, que es un CEO de la agencia Together, el año pasado promovía un modelo comunicativo de las 3 H, Help, Hope y Happiness, ¿no? ¿Para qué? Para buscar mensajes con valores como ayudar, tener esperanza y bienestar, un mensaje bastante contundente. Entonces, esto apuesta también más a la story doing, el qué hacer, antes que al modelo de storytelling, que era el qué decir. ¿Por qué? Porque las marcas, lo que prometían con sus eslogan, ahora se les pide que lo cumplan, que empiecen a ayudar. Entonces los contenidos también están cambiando, van a tener que cambiar los que estamos relacionados con la comunicación. Lo mismo en cuanto a qué recursos utilizar. Hay un crecimiento exponencial muy, muy grande que está orientado, y esto también influye mucho, en las áreas del marketing digital. También hay un crecimiento en todo lo que fue la pandemia, un crecimiento exponencial de las carreras o los cursos y las profesiones, mejor dicho, en la generación de contenidos. Estos datos surgen según los estudios de LinkedIn en Hispanoamérica. En Latinoamérica crecieron mucho en lo que es marketing digital y generación de contenidos. Por lo tanto, para finalizar, van a llegar alumnos que ingresen a la universidad con las deficiencias educativas y emocionales propias de la pandemia. Por eso, como docentes, podemos fortalecer en los alumnos las habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, para que desarrollen esto de la autogestión, la creatividad
y el trabajo en grupo para justamente resolver el problema. Entonces, nada, es un gran desafío, pero tenemos las herramientas que nos pide el contexto actual que nos pide, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Marcelo. Bien en tiempo, así que buenísimo. Interesante también lo que estás planteando. Y bueno, vamos a charlar después un poquito más de esto. Seguimos con Gisela Bargovsik, el docente camaleónico. ¿Qué querrá decir con eso? A ver, ¿qué quiero explicar con eso? Bueno, perfecto. Ahí empiezo a compartir mi pantalla. Bárbaro. Bueno, mi nombre es Gisela Bargovsik y soy docente en la carrera de diseño de indumentaria de taller 1 y taller 2. El docente camaleónico, yo comienzo a analizar la línea de trabajo de las estrategias innovadoras en el nuevo escenario. Cuando hablo de docente camaleónico me estoy refiriendo a aquellos docentes más que nada que tienen materias de contenido muy artístico, experimental. Un poquito esto es de la experiencia propia, que como taller 1 vemos todo lo que es figurín, figuras humanas, representación de texturas, todo muy del hacer en el aula. Y en taller 2 es todo moldería, también mucho trabajo del el papel y el lápiz, y bueno, de estar trabajando en el aula. Entonces, bueno, a partir de, bueno, como todos ya conocemos, a principios del 2020, estas materias, como todas, se vieron afectadas por esta pandemia y por dar las clases de manera virtual. Entonces aquí el docente tuvo que, de una manera muy rápida, comenzar a replantear toda su planificación, sus planes de estudios, y también replantearse y proponer nuevas estrategias de enseñanza dentro de este nuevo escenario. Acá el punto central es que este docente pueda seguir dando la calidad de sus clases presenciales, pero ahora de manera virtual. Entonces, bueno, yo empiezo a analizar muchas que las estoy utilizando, algunas estrategias dentro de este nuevo escenario, que son la aparición o cada vez entran más en auge nuevas plataformas virtuales en la red. Estas plataformas ayudan para interactuar o para afianzar esta relación entre el docente y el estudiante, y el docente, estudiante y contenido. Entonces, bueno, comienzo a nombrar algunas de las tantas. Si hoy nos ponemos a investigar, hay millones de plataformas, pero más que nada, estas que yo voy a nombrar ahora son las que utilizo comúnmente y las que me sirven para estas materias que tienen mucho contenido en el aula, en el hacer. Aquí ya no podemos, o lo que se acostumbraba anteriormente era agarrar el lápiz del alumno y poder bocetar o corregir algo en su papel, algún detalle en su papel, y acá tenemos estas pantallas que nos ponen en esta barrera de la distancia, pero bueno, con estas plataformas podemos derribar esto. Entonces, comenzamos con una de las tantas plataformas que tiene Google Apps, es Jamboard. Estas son páginas interactivas que permite al alumno subir sus trabajos en diferentes hojas dentro de un mismo archivo. Acá el docente crea el link, se los envía a los alumnos y se guarda automáticamente en la nube. Esto ayuda mucho para al momento de corregir, cuenta esta plataforma con herramientas de lápices y demás, en donde uno puede de manera virtual remarcar algo en el trabajo del alumno. Esas cosas que se remarcan o que se anotan quedan guardadas, y el alumno puede en un momento posterior o luego de terminada la clase volver a entrar a este link, volver a mirar lo que se remarcó, y además, muy interesante, es que puede ver los trabajos de los diferentes compañeros.
Otras dos plataformas que es Neural y Miro, estas plataformas son bastante similares y simulan la enchinchada dentro del curso. Son pizarras interactivas que tanto los estudiantes como los docentes pueden interactuar en tiempo real. Después, y me parece que voy muy rápido, pero voy a bajar un poco el cambio en la explicación, tenemos a Loom, que Loom es muy similar a Zoom. Lo que tiene de interesante es que aquí el docente puede grabar sus clases, o sea, es un programa que graba la pantalla de la computadora y también a su vez graba la cara del docente y lo ubica en una esquina, muy similar a Zoom. Pero esto lo que tiene de interesante es que te permite editar los archivos, editar el video antes de convertirse en un archivo. Entonces, si hay algún error o algo que quedó ahí medio mal, se puede llegar a editar dentro del programa. Después, bueno, se convierte en video, se puede enviar como link o como video a estos estudiantes por alguna temática que se quiere comentar antes de la clase, o también puede servir mucho al momento de que los estudiantes den su oral o su presentación frente a una entrega. Entonces, acá uno puede llegar a ver, ya que es todo virtual estos trabajos, entonces uno puede ver simultáneamente el trabajo del alumno y la cara, también las expresiones, la manera que explica, y podemos simular esta presencialidad. Y por último, también lo utilizo mucho, es Vocor, es una plataforma en la que te permite hacer test online, donde puedes hacer multiple choice, verdaderos y falsos, o la respuesta correcta, bueno, etcétera, todas estas test para forzar contenidos. Esto también uno lo crea previamente, se genera un link, ese link se los envía a los estudiantes pueden hacer estos test de manera real, en vivo, y luego al final salen las respuestas con una manera de diagrama interactiva interesante. Entonces, bueno, se puede hacer lo mismo durante el curso, se toman unos tiempitos, hacen el test o después lo pueden hacer en otro momento del día de la semana. Está muy interesante, perfecto, para terminar de fijar contenidos, y no a modo por lo menos yo no lo utilizo a modo de evaluación, porque no me parece, pero sí, bueno, a ver, de una manera graciosa, si me estuvieron escuchando durante el curso, a ver los resultados que van teniendo. Entonces, bueno, por último, como conclusión, podemos decir que en la actualidad nos estamos encontrando con cambios cada vez más acelerados y más bruscos, porque hay herramientas que se están actualizando constantemente y uno tiene que estar atrás y estudiarlas y observarlas, ver cuáles son las mejores para cada curso. Y estos cambios antes impensados, más que nada en estas materias bien artísticas, de poder darlo de manera virtual, hoy en día dan muchas fortalezas, nuevas oportunidades a la disciplina. Y bueno, y para cerrar, en mi opinión lo considero factible que esta carrera de diseño de indumentaria se pueda llegar a dar en su totalidad de manera virtual, porque se llegan a los mismos contenidos sin ningún problema. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, muy interesante también con toda la información que pusiste. Bien, seguimos con, ahora después vamos a hacer algunas preguntas, vamos a seguir con todo esto en el debate. Silvana Zamborlini, con diseño de un horno deshidratador de uso hogareño. Creo que no está. ¿No está? No está. Silvana no está, Marcelo. Bueno, entonces vamos con Juan Pablo Zuluaga, Morfología del Soft. Buenas. Payo Zuluaga. Payo, sí, para... Payo, perdóname, Payo.
Un saludo, antes que nada, y quiero mandar posta un saludo a Carlos siempre por la buena onda, pero a Silvia, quien fue docente mío, así que hace bastante, y me parece que yo siempre también hago hincapié un poco en esos docentes que son exigentes, ¿sí? Uno aprende de eso, los que son exigentes, pero sin embargo genera como un buen clima y cierta proyección. Yo soy profesor de varias materias acá en la UP, entre ellos taller 1, que es morfología, ¿sí? Entonces, me pasa que, en este caso voy a hablar de esa materia, que llegan los estudiantes y muchas veces llegan realmente sin noción de para qué están ahí, cuál va a ser la proyección. Entonces, más allá de contarles, y hago lo mismo que recién hacían algunos de ustedes, yo acá anoté algunos nombres, pero ya me empecé a mezclar, de eso de mostrar trabajos de los mismos compañeros. De hecho, yo todas las correcciones y las devoluciones las hago ahí, presento todo y todos ven el trabajo de todos. Me parece una manera espectacular de medirse en el buen sentido, de crecer. Lamentablemente, hoy por hoy es más difícil preguntarle, igual tienen sus grupos, ¿no? Pero yo me pasaba eso, yo miraba un trabajo en la pared y iba mi compañero y decía, che, ¿cómo hiciste esto? Entonces uno va aprendiendo desde ahí, desde empezar a que hay otras cosas que más allá de en su momento quizás era mi poca creatividad. Entonces eso siempre digo que es un músculo que se va aceitando, la creatividad. Muchas veces muchos alumnos, les debe pasar a ustedes, no se sienten tan creativos y demás, y sin embargo después empiezan como a abrir esa puerta, abrir ese canal, y me parece que eso es fundamental. Más allá de diseño, yo también tengo materias de creatividad, entonces también un poco tengo que hacer crecer un poco esa llamita, ¿no? Con distintas herramientas, con consignas y demás. Y acá me estuve anotando varias cositas que tenían que ver un poco con lo que va a derivar mi charla. Uno de lo que decía Silvia respecto a la tecnología. Y a mí me pasó, sobre todo ahora en pandemia, que... Y voy a mezclar otra cosa con lo que también, con lo que también decía María Elsa sobre leer. Pero sobre leer, al alumno de primer año, y a veces yo también me proyecto cuando estaba en primer año, más allá de que pueda leer, no sabe para dónde lo va a aplicar. Puede llegar a no entender qué es la relación de las formas, y esto y lo otro, creo que piensa que lo tiene que después que repetir en vez de la necesidad de incorporarlo. ¿Sí? Yo no hago que lean un montón, sino doy más bien conceptos, pero sí para que los incorporen, para que después a la hora de defender un trabajo o de contar más o menos, sepan de qué están hablando y no repetir. Mismo les hago, insisto en que disfruten la cursada. ¿Sí? En el sentido de, chicos, no va la nota, no me interesa la nota, me interesan las devoluciones, me interesa que los proyectos crezcan, no estoy tan a favor de las cosas como muy rígidas, me parece que son materias prácticas, y cuanto más práctica, más se enciende o esa llamita o se abre esa puerta donde uno hasta puede, solucionar sus dudas, ¿no? Me pasó que en pandemia... tuve que dar de una manera distinta a la clase y me pasó hasta mucho más productiva. A lo que voy a compartir un poquito de pantalla, porfa. ¿Qué quiero decir? A esto iba con que decía que se entienda los que... ¿Se ve? Díganme, porfa, cuando se ve. Cuando se vea. Sí se ve, Payo. Se ve. Entonces, uno empieza a darles esta teoría de distanciamiento, toque, superposición y esas cosas, y realmente a veces no sabe para dónde lo va a aplicar o qué es, o piensa que son circulitos o cuadraditos o lo que sea. Entonces yo intento que todos esos conceptos los proyecten, que sepan que sirve para mucho más que se unan dos circulitos, etc. Acá lo que hice hoy es un resumen de cómo mostrarles
porque a mí lo que me pasa es que me dice, pero Payo, ¿cómo lo hago? Yo que sé, no sé cuánto. Y esto de estar online, a mí me parece espectacular, pues yo comparto pantalla y al toque abre el Illustrator, o al toque abre el Photoshop, y le digo, chicos, se hace así, así o asá. Entonces, esto que dice vagamente, ustedes lo deben saber, es justamente estas funciones. ¿Cómo en hacer esto? Yo quiero lograr hacer que es el logo de Apple, y de golpe usé 7, 8, 9 funciones del Illustrator, y que esas funciones tenían que ver con la teoría, que ellos quizás no sabían para qué iba a usarse. Entonces me parece divertido en un punto, y que brinda soluciones instantáneas. A veces dice, pero yo, ¿para qué sirve eso? ¿O cómo hago eso? Bueno, entonces voy, tic, esto se hace con Control-I, Control-Z, Control-7, y no se transforma en una clase de Illustrator de Photoshop, sino un lugar donde te brindo herramientas para que el próximo trabajo tengas en la consigna justamente más herramientas para poder resolverlo, ¿no? Entonces me parece que desde ahí he tenido una evolución que es mucho más dinámica, más divertida. La verdad que mirando después los pitches de los alumnos, lo toman como una clase divertida, como una materia que ha sido creativa, y sin embargo, quizás morfología es de las menos creativas en un punto, ¿no? que a priori se pueden llegar a plantear. Entonces, primero, estoy medio en contra de las cosas aburridas, entonces debe ser por eso, y por eso hacía hincapié tanto en Silvia y en varios docentes, donde decía, che, la exigencia va por un canal, pero esa exigencia no tiene que ser, medida como una cosa así solemne. A todo lo contrario, cuanto más jueguen, cuanto más se diviertan, cuanto más se equivoquen, cuanto más consignas tengan, seguramente más van a aprender. Y a mí me encanta eso, y me gusta desde el día 1 decirles que ya pueden trabajar, ¿sí? Porque yo me acuerdo hace 20 y pico años, yo cuando estudiaba, yo ya trabajaba, y no es que, capaz que no era el más capo, pero se puede. Entonces, hoy por hoy también tienen la posibilidad de demostrar sus cosas. Cada uno puede tener su Instagram, su Behance, sus cosas, y subirlas. Eso son portfolios online que hoy por hoy funcionan muchísimo más que quizás, obviamente, hace 20 años, ¿no? Y obviamente en el último tiempo. Entonces esto es un poco lo que le quería mostrar, y cómo tratar de hacer divertida toda la parte teórica, ¿no? Entonces yo acá tengo otra, esperen que tengo, me hice 4, son bastante sencillas. Entonces digo, cuando hablamos quizás de la teoría del color y eso que lo hablamos, que nos introducimos, digo, bueno, hagan tapas de CD. Yo me acuerdo cuando era estudiante que teníamos muy poco internet, o dial-up, ahí se me están cayendo los años, Silvia, no te quería mandar al frente, pero entonces uno tenía quizás menos posibilidades de hacer un montón de cosas. Entonces yo me acuerdo que me metí a bajar imágenes y decía, bueno, voy a inventar un CD, porque me quedó de la clase de Diego Pérez Lozano. Sí, perdón. ¿Un minuto? Esa es la chapa. Bueno, rápidamente quiero mostrarles más o menos que trabajamos el mensaje, entonces empezamos a trabajar el póster, ¿sí? Y después el mensaje mezclado con los pictogramas. Entonces todo se va haciendo como esa bola de nieve de lo que empezó el día 1, lo vamos a terminar de ver en el último día. Y acá, como para terminar, entonces les muestro a dónde vamos a llegar. Uno de los últimos trabajos es que entiendan que es un sistema, ¿no? Obviamente todo esto tiene consignas, tenían la obligación de poner una frase, de poner el nombre. Ya me meto en que empiecen a trabajar, a hacer mockups y esas cosas, porque sirve un montón para la venta, para persuadir, para mostrar cómo va a quedar un trabajo en su etapa final a un cliente o a alguien. Para mí, mi experiencia hizo que eso es muy importante. Sí, bueno, mira, más o menos así va a quedar. Entonces trabajamos el póster, y lo más loco, que este es el final, que muchos, este es el final, ¿verdad? Que es venimos del sistema, hacer un sistema de estampillas, ¿no? Entonces, bueno, estos son trabajos de los compañeros de los chicos de primer año, y con sus mockups y demás, y la mayoría no tiene idea que es una estampilla. De hecho, nunca usaron nunca tuvieron una carta, pero me parece que justamente es decirles, esto es un póster con otra consigna, ¿sí? Y de golpe ese póster se tiene que hacer más chico, y etcétera, etcétera.
Lo que digo es que me parece que, bueno, y acá también podemos tener un montón, ¿no? De repetición de módulo, esto. O sea, cuando yo termino de la cursada, ellos me vuelcan su teoría, la que adquirieron, y sin embargo, yo siempre digo, no van a ir a un cliente a decirle, bueno, esto tiene repetición de módulo, tiene un distanciamiento, tiene esto, una anomalía. No, pero sí que lo tienen que saber. Y en el caso de necesitarlo, sutilmente también volcarlo ahí como en el medio del pitch. Bueno, básicamente lo que quería decir como para cerrar y hacer un resumen es que me parece que esto de estar online, en este caso, ha mejorado, por lo menos en esta materia, en el mostrar la otra pantalla, mostrar para qué sirve algún tipo de estas herramientas, generarles esa proyección, y que bueno, que antes llegamos a los mismos resultados, no hemos perdido nada, y sin embargo me parece que hemos ganado que de golpe alguien te pueda sacar la duda con 2 o 3 o 4 funciones del Illustrator, y eso te dé como más ganas de seguir generando. Así que bueno, eso es un poco lo que quería contar. Sinceramente he tenido resultados espectaculares, y creo que el logro es hacer un poco de eso que a priori parece medio aburrido, mostrarles que no lo es. Gracias. Payo, me encanta que tengas un buen recuerdo de mis clases, y gracias por decirlo. Mirá, Silvia, voy a acotar una cosita más. Yo he dado, ¿sí? Carlos lo sabe, he dado charlas a lo que son los futuros ingresantes sobre diseño. Entonces muchas veces ¿qué es el diseño? Y le empiezo a desplegar un montón de cosas, diseño web, editorial, recién estaba Anabela, todo el diseño. Y muchas veces le digo que quizás hay un momento donde no lo uses, ¿sí? Yo después me fui por la publicidad, después hice packaging, entonces terminás usando como todas las áreas, y recién el año pasado hice 2 locales enteros, la proyección y me acordaba de vos, porque bueno, yo con vos vi el stand, y las camionetas, y ploteados, y yo qué sé, y realmente 20 años después yo tenía como esos conceptos incorporados, no la teoría, ¿sí? Le pido perdón a María Elsa, pero no soy fan de la teoría, sí de la práctica. Entonces esos conceptos me habían quedado como bastante impregnados, y me acordé mucho de vos. Así que sí, tengo un buen recuerdo, y bueno, qué bueno que lo pude decir. Me alegro, y gracias de nuevo. No, gracias a vos. Buenísimo, Payo. Nada, para divertirnos también un poco, escuchen esto. El sonido del Dial Up. Bueno, yo tengo el recuerdo de meterme al mediodía cuando no había nadie en mi casa, y era el momento más caro, y después tenías 10 minutos para, bueno, pero hoy al contrario, teniendo todas las posibilidades que tienen, buscan mockup y ya están hechos los mockups, entonces no usar lo que ya está me parece un desperdicio. Como todo, ¿no? Como las tipografías, los logos, todo, ya te vienen todos vectorizados. Bueno, y si no, aprender a vectorizarlo, pero me parece que usar los recursos que se nos van presentando día a día, mismo lo que decimos, la pandemia para mí, entonces esto lo uso como un recurso, me parece que es positivo. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, me encantó tu reflexión final, porque ¿a quién le toca ahora? Creo que me tocaría a mí. ¿Qué hora es? 11:25. Bueno, podría hacer un breve, hablando de tecnologías y hablando de... voy a hacer una muy breve reflexión sobre un poco lo que escribí. Mi nombre es Marcelo Folari, yo soy profesor de la materia Producción Musical 1, paréntesis, eventos musicales, o como lo reformulo en este año, historia antigua. Pero estamos volviendo a los eventos, así que no es tanto historia antigua. Pero la ponencia que yo presenté, en realidad, la había escrito para la capacitación docente, ¿sí? Que de vuelta recomiendo a todos que la hagan, porque se aprende y se discute un montón y se charla un montón. Bueno, con Carlos hemos tenido debates acalorados en plena clase, y la verdad que
yo las disfruté muchísimo, y esta ponencia... No me acuerdo de esos debates acalorados, ¿eh? ¿Seguro? Sí. Está no me acuerdo buenísimo. de esos debates acalorados. Yo sé que te acordás. No me acuerdo, en serio. No, ¿Sí? Sí. Bueno, pero bien. Bien, no, genial, la verdad buenísimo, la verdad buenísimo. Bueno, pero esta ponencia es sobre la materia con Nati en tecnología, y escribí un pequeño texto sobre el uso del streaming como herramienta de educación musical. No voy a estar 7 minutos hablando, lo voy a hacer muy rápido. Y me parece que en el contexto de la pandemia, en el contexto de la virtualidad, es mucho más interesante y mucho más relevante, porque uno puede pensar, un chico que hoy tiene 18 años o 20 años, que nació en el año 2000 o 2001, ¿no? Yo soy de la generación del dial-up, la generación del cassette, la generación del disco de vinilo, del CD, etcétera, etcétera. Y me gusta estar con las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías. Y en la materia hay un módulo que generalmente lo uso casi como módulo sorpresa para relajar casi al final de la cursada, que es un poco la evolución de la industria musical, ¿no? Es como una especie de relajemos antes del proyecto integrador y charlamos y cuento algunas cosas, ¿no? Y ahí hago algunos juegos con el streaming también, y cuando me refiero a streaming me refiero particularmente a los servicios de transmisión de música, ¿no? Spotify, Apple Music, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que permite hacer los servicios de streaming. Por ejemplo, entender qué escucha la gente hoy en día y cómo cambió la escucha de la música, ¿no? Y uno de los juegos que le hago a los chicos es, bueno, busquen cuántos seguidores tienen los Beatles. ¿Cuántos seguidores tiene, por ejemplo, Ariana Grande o Taylor Swift? Y todo el mundo se va dando cuenta que los Beatles tienen muchos menos seguidores que Taylor Swift, por ejemplo. Esto es un juego que lo pueden hacer ustedes en su Spotify tranquilamente, ¿no? ¿Y entonces qué quiere decir? ¿Que los Beatles son menos importantes que Taylor Swift hoy en día? Y bueno, tal vez sí, tal vez no, tal vez para una generación, ¿no? Ese tipo de juegos son interesantes para usar. El streaming sirve mucho para entender cómo cambió el consumo de música en los últimos años, ¿no? Uno ya no escucha música frente a un equipo de música, ¿sí? Algunos sí, otros no, los más grandes sí, los más jóvenes no, pero hoy escuchamos música todo el día. De hecho, el consumo de música ha crecido exponencialmente en los últimos años, y sobre todo con la pandemia, ¿no? Pero hoy la música ya no es como antes. Cuando vos ibas a la disquería, los que somos más grandes nos acordamos de esas, ¿no? Y chequeábamos ahí, ¿sí? La batea, ¿no? Que sería buscar por géneros, buscar por estilos, ¿no? Busco tango, busco heavy metal, busco rock nacional, etcétera, etcétera. Si ahora la música se escucha lo que se llama playlists contextuales, ¿no? Es una forma de escuchar. Escucho música en el subte cuando voy a trabajar, escucho música para hacer yoga, escucho música para relajar, escucho música cuando hago una reunión con mis amigos. Bueno, eso es lo que se llama playlists contextuales, ¿no? Y también habla de las formas en que la música se consume hoy en día, ¿sí? Otra cosa interesante que tiene, por ejemplo, los servicios de transmisión de música es los músicos asociados, o los músicos que el que escucha tal banda escucha además tal otra, ¿no? ¿Y para qué sirve eso? Sirve para concatenar diferentes artistas en diferentes géneros y estilos musicales, o tal vez diferentes épocas, ¿no? Y hacer esta especie de grados de separación entre artistas, y revincular músicos y estilos, ¿sí? Y generar una especie de mini investigación de qué cosas suenan relativamente parecidos, o qué le gusta a cierto sector de la gente sobre determinados músicos. Tal vez si a mí me gusta tal artista, escuche tal otro, ¿no? Y eso está bueno también, porque sobre todo cuando nos enfrentamos a alguien de 17, 18 años, yo les digo, no sé, una banda, no sé, digo Soda Stereo. Bueno, ¿qué escucha la gente que tiene Soda Stereo, además de Soda Stereo? Bueno, escucha otras cosas. Y así puede ir armándose una especie de mapa mental sobre muchas cosas que se van a escuchar. Y para terminar, también el tema del streaming como fenómeno, ¿no? Es un fenómeno claramente. La industria musical a partir del 2000 aproximadamente cambió definitivamente. Y el estudio del cómo se consume música hoy en día, qué características tienen los servicios de streaming, cuáles son los algoritmos, las playlists, cuándo se escucha música, en qué momentos, si en un contexto o se escucha de otra manera, cuál es el perfil etario de los que escuchan música, qué bandas se escuchan más, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden estudiar por ese lado.
Y son ejercicios interesantes para hacer, que a veces se pueden usar con los alumnos también, y que pueden ayudar a mejorar los proyectos integradores o la discusión, o hacerlos entrar en el mundo de la industria musical. Así que nada más, quería hacer esa reflexión, y sirve mucho lo que dijeron antes de la tecnología, y sirve mucho también lo que tiene que ver con las discusiones de textos. Bueno, hay mucha información también que yo a veces les comparto a los chicos, así que quería cerrar mi exposición con este breve comentario. Marcelo, para acotar algo que me parece que nos sucede a todos, me parece que las nuevas tecnologías, cuando yo dije, como bien decía Silvia, y yo lo apliqué en mi campo, que era esto, el Illustrator, y parece que si salimos un poco de eso, las nuevas tecnologías hacen que hoy tengamos alumnos en todos lados. Y eso es alucinante. A mí me parece que algo que ni siquiera es federal, traspasa las fronteras, porque podemos decir federal, pues tenemos el concepto de Argentina, pero tengo alumnos de todos lados, y a mí me parece que hoy alumnos pueden estudiar, en este caso en la UP, desde su cuarto, desde el living de su casa, estén donde estén, que no tengan que ir a Capital. Yo soy del interior. Es otra vida, es un gasto, es mucho quizás estrés para los padres. Ya estoy proyectando que la mía tiene 13 y en algún momento va a volar. Pero lo que digo es, me parece que este recurso de estar online, me parece que es directamente alucinante. Nadie se quedó afuera, más allá de lo que es después las conexiones sincrónicas, asincrónicas, nada, pero cualquier persona que se quiera anotar en tal materia lo puede hacer, y yo tenía alumnos que se conectaban, eran las 8 de la mañana y eran las 4, no sé dónde, y se conectaban de noche, y eso la verdad que lo hace espectacular hablando de las nuevas tecnologías. Me parece que son recursos que ojalá no se pierdan, porque creo que es un bien para todos directamente. Digo, cuando pase todo esto, que quede, ¿no? Porque la verdad que generar, no sé, decir, bueno, voy a mandar a mi hijo a Buenos Aires, o lo que se hizo, y quizás no puedes hacerlo, y hoy por hoy puedes estar estudiando en el lugar número 1, y desde la cocina de tu casa. O sea, me parece que eso es un poco también nuevas tecnologías. Bueno, con tu comentario podemos dar, con tu comentario podemos dar iniciado ya el debate final. Así que, porque me parece que está bueno incluirlo en el debate final, lo que acabas de decir. Absolutamente cierto. Marcelo, dale. No, era como ejemplo de lo que decía recién Payo, era justamente que yo doy diseño 1 en la maestría, ¿no? De la UP, y de 7 alumnos que teníamos, 5 alumnos que teníamos, con la virtualidad pasamos a tener 20 alumnos. Sí. De todos los países, ¿no? En mi caso particular, si quieren todos chicos y chicas, conecten el micrófono y vamos aportando al debate final un poco todos. En mi caso, este cuatrimestre, o estos últimos cuatrimestres, me ha tocado gente de Barcelona, un argentino en Holanda, Calafate, Ecuador, México, Perú, gente del interior de la provincia de Buenos Aires y del interior del país. Y la verdad que la riqueza que eso genera es increíble. La verdad es que, sobre todo en el mundo, en mi caso, que es eventos musicales y el mundo de la música, estamos rompiendo con el paradigma de tiene que ser algo localizado lo que estamos estudiando, ¿no? A mí me han hecho proyectos integradores que tienen que ver con el ayahuasca en Perú, sobre proyectos de eventos musicales regionales, latinoamericanos, proyectos solidarios con los chicos, con la gente de Venezuela. O sea, me ha salido de todo en 2, 3 cuatrimestres, ¿no? Y eso está buenísimo también. Y lo que decís de la tecnología es absolutamente cierto. Yo uso YouTube, con los chicos vemos videos, escuchamos música, armamos proyectos que son súper interesantes, rescatando cosas de cine, cosas de hip hop, no sé, hay un montón de cosas posibles usando redes. Bueno, está buenísimo. ¿Qué más quieren comentar algo? Sacar un poco eso de que Dios atiende en Buenos Aires, era como un poco obvio. Es que no somos más una universidad local de Buenos Aires, tal vez teníamos proyección regional. Hoy somos una universidad del mundo en ese sentido, ¿no? Y el aprendizaje de tu grupal, en trabajo te toca un chico que está en Holanda, el otro que estaba en Perú, el otro que estaba en Calafate, y el otro que estaba en Ecuador, trabajando juntos en un proyecto integrador, y eso es súper rico. Es súper rico, ¿no? Volviendo al ejemplo, yo les pregunté a mis alumnos si volverían, o sea, si harían la maestría en
en Argentina, en Buenos Aires. No, me dijeron que no, porque justamente, aparte, bueno, una maestría, ¿no? Cada uno tiene sus asuntos laborales, personales, y no, se anotaron justamente por el curso, en realidad semipresencial. O sea, lo hacen ahora virtualmente y creo que después los últimos meses lo tienen que hacer presencial. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Algunos comentarios? Yo le había hecho una pregunta a los chicos del primer grupo. Sí, justo iba a comentar eso de la pregunta que habías hecho. Sobre el ballroom y cómo aplicarlo en el trabajo en clase, ¿no? Cómo llevar ese gran trabajo que mostraron, súper interesante, y vinculado a la música también en un montón de aspectos, por eso me gustó también, llevarlo a lo que aporta la materia de ustedes. En realidad no es que lo llevé yo, sino que vino por parte de una alumna, que eso me pareció como lo más interesante, porque lo que sucedió fue que una alumna trajo, que fue muy casual, en un punto muy azaroso, el documental Paris is Burning, que nosotros nombramos en su momento recién, lo trajo a colación, me lo mostró como, quiero trabajar sobre este documental. Ella no sabía, lo había visto ese documental, pero no sabía muy bien ni qué era la cultura ballroom, ni nada relativo a su cultura, y me dijo, le interesaba ese documental. Entonces me pareció fabuloso, porque dije, hice toda mi investigación de grado en base a esta cultura, entonces acerqué nuestra investigación al curso, primero a ella en particular y después al curso, y con esto para mí fue genial porque realmente no hay investigaciones académicas en relación a la cultura ballroom, y hay muchísimo, muy poco material en español, o sea, investigaciones académicas acerca de la cultura ballroom directamente no hay. Y en español casi no hay nada, hay alguna que otra nota periodística, digamos. Lo que se puede encontrar son notas periodísticas o alguna pequeña reseña en inglés. Entonces me pareció como una felicidad, casi les diría, porque era como algo que nosotras, de hecho, en la investigación que hicimos en su momento hablábamos. Realmente no hay investigaciones académicas, mucho menos en español, entonces fue una felicidad poder acercar todo ese enorme trabajo que hicimos al uso. Y este diálogo, ¿no?, entre un poco lo que decía en su momento María Elsa, esto de nosotros les damos a los alumnos, y a veces los alumnos traen ellos el material, que a veces es de una manera intuitiva, porque ella directamente decía, me gusta este documental, no sé nada, pero me interesa. Entonces digo, ¿cómo tomar esto que ellos trajeron, que para mí fue un regalo, porque pude dar algo que para mí es maravilloso que pudimos hacer con las otras colegas? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me encantó, que un poco lo uno con lo que decía, no sé si su nombre es Marcelo, porque dice Ámbar Carvalho. Marcelo. Payo, pero Payo, sí. Payo. Lo que me gustó lo que vos decías en relación, y lo uní con esto que a mí me pasó, en relación a esto de los conceptos y cómo llevarlos adelante, y que el concepto no sea algo duro, que vos digas cómo el alumno se puede apropiar de ese concepto. Porque esta alumna lo que decía es, me interesa esto, me interesa este documental, me gusta cómo se visten, no puedo creer lo que hacen. Y era como, bueno, ok, veamos cómo se viste esta minoría de la cultura ballroom. ¿Qué genera, qué sentido genera ese tipo de indumentarias? Hablar de la intertextualidad en el sentido de esta cultura toma primero de la moda y hoy la moda toma de esta cultura, digo, pero es mucho más ameno y más amable que yo pueda, por eso me parece un regalo, tomar su propia iniciativa para hablarle de conceptos que por ahí si yo digo, hola, ¿qué tal, chicas? Hablemos de la intertextualidad, era como mucho más duro, ¿no? Claro. Entonces, como que fue un regalo decir, bueno, cómo esta alumna trajo algo que a mí me dio para hablar de conceptos que tratamos en la materia, pero que era tan visible esto de la intertextualidad, Sí. esta minoría que toma de la moda, después la moda toma de esta minoría al día de hoy. Entonces, que yo creo que a ellas les quedaba mucho más claro, ¿no? Esto de ver las prácticas del vestir de esta minoría y cómo dialogan distintos lenguajes dentro de esta discursividad en la que vivimos. Un buen ejemplo, un poco, Lorena, lo que vos planteás es un poco lo que también están planteando, tratando de hacer una síntesis porque nos quedan 8 minutos. El resto de ustedes, ¿no?, cuando hablaban del ejemplo de los fotolibros, y estoy tratando de leer los apuntes que tomé, ¿no? Bueno, el ejemplo del streaming, pero cómo la tecnología nos ha permitido
retrabajar el concepto de la clase, y acá me engancho con el tema de liderar los proyectos integradores. Creo que todos los proyectos de ustedes, en algún punto, todo lo que han venido presentando hoy, nos pone a todos en un rol de líderes de proyectos integradores. Y acá esto es un comentario que tomé de Carlos de la charla que hizo el otro día, la semana pasada, para los coordinadores. Me pareció súper interesante eso, ¿no? Hay como, ¿no? Y la cuestión de la lectura. Hay un liderazgo en el trabajo de Elsa, en cómo llevar adelante un proceso de lectura en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé, me parece que hay un montón de cosas interesantes que por lo menos yo hoy me estoy llevando, sobre todo cuando estoy armando la bibliografía del cuatrimestre, cómo hacerlo leer a los chicos. Bueno, la idea de Elsa me ha servido un montón. Y cuando un poco tengas que linkear y unificar todas las ponencias, ¿no? Pues la verdad que sí, es lo que dice Silvia, falta de lectura, sí, ok. Y después hay que ver cómo se aplica. Entonces me parece que esto es una interrelación que me parece que justamente de eso se trata, ¿no? De que todo tiene que ver con todo en un punto, ¿no? Qué frase que nunca se dijo, ¿no? Pero me la voy a apropiar. No, seguro. Y después también el tema de las nuevas plataformas. Bueno, nosotros usamos Blackboard, pero para nosotros Blackboard también es una nueva plataforma. A mí, una vez que le vamos buscando la vuelta, a mí me encantó usarla, la verdad es súper útil. Los grupos, ¿no? El crear los grupos, evaluar o poner la notita, que bueno, tenemos que poner una notita en algún lado, en grupos directamente. Nada, hay un montón, el chat está buenísimo con los chicos, trabajamos mucho con los chats también. Si alguno quiere decir algo, chicos, digan, yo estoy tratando de hacer un resumen de todo esto, ¿no? El tema de Silvia... Los foros, para mí también los foros son muy importantes. Sí. Porque ellos mismos se pueden ir leyendo y despejando dudas a través de los compañeros, ¿no? Es fundamental también el tema de los foros. Por eso decía, eso se puede lograr justamente en el mundo virtual, ¿no? Sí. Porque uno puede reflexionar cada uno autónomamente en sus propios hogares sobre qué decir y qué quizás no se puede dar, por diferencia de cada estudiante, no se puede dar en el aula, pero sí se puede dar de manera con su propio tiempo en sus lugares propios, ¿no? Hay algo que decía Payo que a mí me parecía interesante, esta cosa de lo global, lo local. Si querés, Carlos, ahora después, no sé si querés comentar algo, pues prendiste la cámara, después ahora te dejo. Pero en la clase 1, cuando yo presento Bueno, dale. Cuando yo presento el proyecto integrador, y le digo, la primera reacción de pánico de los chicos es, ¿y cómo nos vamos a conectar si no estamos todos en lugares distintos? Chicos, existe el WhatsApp, le digo. A ver, pongan el celular, algunos de fresca, armen el WhatsApp. Le digo, y así ármense grupos. Yo no me voy a meter en ese WhatsApp, no me interesa el problema de ustedes, pero ustedes tienen que empezar a trabajar en forma grupal. Y resulta que termina trabajando uno de cada lugar del mundo. Y esto es un poco la reflexión final de la materia que yo digo, chicos, ustedes son colegas en un mundo global, ya hoy. Entonces, ¿cuántas veces nos pasó? Perdón, Marcelo, pero ¿cuántas veces nos ha pasado, tanto como estudiante como docente, que salías de la universidad, llegabas a calle Cabrera y te habías olvidado de la mitad de las cosas? Y hoy las clases se graban. Y sin embargo, yo al principio del año pasado, la primera semana, estaba en contra de eso, porque quería que todos se conecten, que todos estén en la clase, que todos sean partícipes. Ahora de golpe dije, pará, voy a soltar un poco eso y empecé a grabar las clases. Y me parece que está buenísimo, porque... todos creo que podemos escuchar algo mientras también hacemos otra cosa y lo podés dejar de fondo y refrescar conceptos, así que me parece que eso para un estudiante es fundamental. Para un docente también, perdone, para un docente también es fundamental, porque te permite revisar tu práctica, y eso está bueno, o sea, como alumna y como docente, digo, o sea, te permite, si no pudiste cursar, ver, tomar apuntes, ver un concepto que capaz no entendiste de una manera y repasarlo, y como docente también te permite revisar tu práctica, y es una muy buena herramienta. Sí, yo escucho las clases al día siguiente, a ver, me escucho a mí mismo, no todo, pero hay cosas que digo, dije esto bien, dije esto mal, bueno, la escucho y refresco ideas. Otra cosita que quería remarcar cuando Marcelo hablaba de WhatsApp, el tema de pronto, que a mí me ayudó un montón, porque en la entrega final, una alumna, cuando voy a corregir para el proyecto final, el archivo se subió roto.
Entonces, bueno, cómo poder, eso me ayudó a poder mandar un mensaje a esa alumna que antes era como impensado, uno no tenía los contactos de sus alumnos, no escribirle de manera particular, pero sino a través de esa red, y que decirle, por favor, envíamelo otra vez, cargarlo otra vez, porque no puedo ver tu entrega. Y me pareció algo como que antes impensado, era, bueno, listo, no pude ver tu entrega, ¿qué hacemos? ¿No? Es algo muy loco. Sí, a mí me gustaría, resumiendo esta parte del debate, por lo menos, creo que la tecnología abrió nuevos caminos. Creo que esos caminos en el área educativa que abrió, de comunicación con los alumnos, de comunicación entre los alumnos y el docente, la posibilidad de acceder a nuevos materiales. Hay un montón de cosas que están dando vueltas, la cosa regional, global, la interacción desde diferentes partes del mundo. Eso es un punto súper importante. Son 11:47, estamos por cerrar. Carlos, si querés decir algo. Bueno, sí, gracias Marcelo, gracias por la coordinación. Quiero agradecerles a todos los y las profesoras y profesores, porque primero por todo el esfuerzo, el compromiso, la creatividad que tuvieron para llevar adelante estos 3 cuatrimestres donde parecía que se nos venía el mundo abajo y no sabíamos qué hacer, y sin embargo con el trabajo profesional de ustedes pudimos mantener la cohesión de la facultad, no solamente mantener la cohesión, sino que trabajar de manera con altísimos estándares de calidad. Todos los números que tenemos para evaluarnos son excelentes, mucho aprendizaje, mucha retención de estudiantes, mucha menos deserción, muy buenos proyectos integradores. Bueno, todo eso es por el trabajo de ustedes, por un lado, que eso se les quiero agradecer, y por otro lado, por el modelo pedagógico del ciclo asignatura, que nos ayudó a enmarcarnos en algo, ¿no? Porque teníamos los momentos, una manera de planificar, una manera de evaluar, una manera de juntarnos, y eso nos llevó a que la facultad no explote por el aire, sino todo lo contrario, que se consolide, que crezca, que mejore la calidad, que pensemos otros proyectos. Así que eso, gracias. Por otro lado, quería contarles que vamos a trabajar este cuatrimestre. La semana que viene es posible que reciban de sus coordinadores un texto que hicimos con Oscar sobre las comunidades de aprendizaje. Vamos a incorporar en el momento 1 la construcción de la comunidad de aprendizaje, ¿no? Ese es nuestro próximo desafío. Esto que hablábamos, por eso vienen estos 3 ejes que les mandamos con anticipación para trabajar acá. Vieron que en los ejes está organizado, los 3 tienen la misma estructura sintáctica, que es de al. Realmente estamos expresando una evolución, una transformación. Todo lo que está después del de está como feneciendo, y todo lo que está después del al está naciendo y transformándose, ¿no? Nosotros esto lo venimos haciendo desde antes de la pandemia, lo recordarán. O sea, estamos en un proceso, mínimo del 2017, estamos en un proceso de profunda transformación de la facultad, y entonces estamos trabajando con comunidades de aprendizaje en lugar de aulas, con directores de proyectos integradores e investigadores. Me hace muy feliz la investigación que hicieron las profesoras, muy feliz en serio. No sé, me llenó de sentido, así que gracias, profes, porque la verdad, por el tema que tratan, cómo el objeto de estudio y el problema de investigación, los chicos tienen que entender que es una construcción social, no está por fuera en la realidad, hay que verlo, hay que construirlo, hay que triangular, y cómo la investigación, cuando se mete en el aula, es toda ganancia, ¿no? Entonces, así que bueno, de mi parte, felicitaciones, porque es genial lo que están haciendo. Y somos investigadores y somos directores de proyecto. Y los estudiantes son los protagonistas, dijimos, de su proceso de aprendizaje. Pero yo no quiero que quede en un eslogan esto, ¿no? Porque detrás de esto hay un montón de estrategias que tenemos que trabajar y tenemos que lograr que el estudiante sea protagonista. No quiere decir que porque lo digamos va a suceder así tan fácilmente. Una de esas habilidades y competencias y actitudes que tenemos que tener es lo que llamamos participación activa. Y acá quiero hacer énfasis en algo que dijo Payo, que lo quiero un poco revertir, Payo. Los chicos tienen que estar presentes en el aula.
¿sí? Más allá de la grabación y de todo, no se puede construir nada con los chicos ausentes, con los chicos digo ausentes, con las cámaras apagadas y el Zoom con cuadraditos grises y letras blancas, que no hay posibilidad de interacción, no hay posibilidad de compromiso, no hay posibilidad de apropiación. Parecería ser, ¿vieron esas imágenes que vimos 1000 veces de los hemiciclos de las universidades llenas de gente y el profesor en el medio hablando, los demás totalmente pasivos escuchando? Eso, llevado al plano, es el Zoom con todos apagados, digamos. Es una clase de transmisión que no queremos volver a eso, ¿sí? La grabación es buenísima, yo estoy de acuerdo con vos, Payo. Es buenísimo porque recuperamos lo que hicimos, pero primero que lo hagan. Sí, yo estoy de acuerdo igual, no te quiero interrumpir, pero yo, Sí, interrumpí. por lo menos parte del trato es que yo no te corrijo, no te hago la devolución, si por lo menos vos en ese momento, aunque sea, no prendés la cámara. Claro. Porque digo, yo tampoco tengo tantas ganas de corregir a un iconito gris que no sé quién es, que nunca apareció. Entonces es como que, che, hagamos que esto sea un poco de entre los dos, ¿no? Un poco ese participar justamente todo. Sí. Yo decía lo otro como un recurso, como otro recurso. Sí, es otro recurso. Estoy de acuerdo. Entre paréntesis, te mandé un mensaje por privado, después léelo, que necesito algo. Bueno. Gracias. Bueno, por otro lado, ¿cómo hacemos para que los chicos participen? Porque tienen que estar sus miradas y sus voces en el aula, y su opinión, y sus recursos, y sus aportes, no tienen que estar apagados. Entonces, esto es un contrato pedagógico que vamos a hacer el primer día de clases, obviamente, pero aparte hay que generar estrategias. Una cosa es decirle, como dijo recién Lorena, yo puedo decir, voy a dar la intertextualidad, pongan título intertextualidad y lo desarrollo. Esa es una estrategia clásica de transmisión que ya sabemos que no sirve. Decirles, prendan las cámaras porque, bueno, puede servir un ratito, pero después no. Hay que generar un sentido. ¿Por qué quiero que vos estés con la cámara prendida? ¿Qué sentido tiene para toda la comunidad? Bueno, por un lado eso. Y después en la clase, hacer una estrategia. La estrategia es una acción, no es un texto. Es una acción deliberada para lograr un objetivo, que la puedo crear como texto, pero la tengo que desplegar como acción. Entonces, bueno, digo, se me ocurre una estrategia de ciertas actividades, ciertas puestas en común, para la cual sí o sí tiene que estar la cámara prendida y la voz del estudiante activa, si no, no se puede hacer. Entonces, es indirecto el pedido. Para hacer esto tenés que tener la cámara prendida. Y todas las clases algo de eso, ¿no? Toda la cohesión que tiene la comunidad de aprendizaje es a través de la tarea. Toda, una tarea en común. Y tenemos que generar esto. Las comunidades compartimos un espacio en común. Compartimos un fragmento espacio-temporal común. También tenemos otros espacios que son de la clase que no son comunes, ¿sí? Que son de cada individuo o de cada grupo particular. Pero los espacios en común tenemos que fortalecerlos con la tarea en común, con los espacios colaborativos. Y yo sueño como que este cuatrimestre suceda el caos creativo que sucede en las clases, que se nos superpongan las voces, que nosotros estamos preocupados para decir, bueno, espera, Payo, está hablando Marcelo. Sí, ahora hablas, Elsa, espera, bueno, eso. ¿Sí? Ese caos, eso es lo que esperamos de la clase. ¿Sí? En la tranquilidad y linealidad del silencio y la invisibilidad no existe nada. ¿Sí? Nada. Tenemos que estar visibles, tenemos que estar con las voces. Ya pasaron muchos momentos en que nos invisibilizaron y en los que nos callaron las voces, ¿sí? O sea, esos momentos no tienen que volver más. Nuestra voz tiene que estar viva, activa, nuestra imagen, nuestra presencia tiene que estar predispuesta. La clase es un encuentro de voluntades y es un encuentro de predisposiciones. Tengo la voluntad y me predispongo a cumplirla, ¿no? Y hay ciertas actitudes que llevan a eso. Bueno, los esperamos a todos en el curso de capacitación. Ahí les dejé las materias y ya es la hora de irnos, porque ya está, hay gente que está de la otra comisión que nos está empujando para que dejemos el espacio. Bueno, un placer enorme verlos a todos.
buenísimo todo lo que mostraron, me encantó, aprendí un montón, tomé nota de todo, de cosas nuevas que este fin de semana voy a investigar un montón de conceptos, de autores y de cosas que dijeron. Así que gracias, Marcelo, por la coordinación. Y gracias, profes, por el aporte. ¿Sí? Gracias a todos. Un abrazo.